amados siervos del Señor. Jueces, capítulo 13, y leo dos versículos, versículo 8 y versículo 12. Jueces capítulo 13, verso 8 y 12. Dice así la santa palabra del Señor. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Versículo 12. Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál es su vocación? Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos de tu gracia para poder escudriñar tu palabra y para poder una vez más revisar delante de tu santidad nuestra condición como padres. Señor, ciertamente necesitamos de ti, la dirección de tu Espíritu Santo y el poder de tu gracia, porque sin ti nada podemos hacer para ser padres, Señor, que entreguen buenas cuentas respecto a sus hijos. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en todas las áreas de su vida como varones, a los que tienen hijos, sobre todo en la paternidad, particularmente que es el tema de hoy, pero para aquellos que no y que aún no están casados, Padre, que puedan ver el peso de la responsabilidad que solamente en Cristo y por gracia podemos cumplir. Para gloria tuya te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, la semana pasada empezamos o vimos Manoa, pero vimos en términos generales, en Manoa nos encontramos primeramente un hombre que recibió gracia de Dios, y eso obviamente lo hace un hombre que recibe toda bendición de Dios porque recibió gracia, tuvo la visitación del Señor, y además de ser un hombre de Dios, era un hombre que tenía su ayuda idónea, su esposa, y también un hombre de fe, puesto que rogó al Señor que nuevamente viniera a visitarlo. Y podemos ver también en Manoa, no solamente que era un hombre de fe, sino que además era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios, quería hacer la voluntad de Dios. Y de eso se trata lo que vamos a revisar ahora muy particularmente en la vida de Manoa. Quisiera que viéramos las tres preguntas que hizo Manoa con respecto a su hijo que habría de nacer, el hijo de la promesa. Entonces, las tres preguntas están en el versículo 8 y en el versículo 12, y acabamos de ver esas tres preguntas. Manoa hace, la primera pregunta la vemos en el verso 8. Él pregunta: ¿qué hemos de hacer con nuestro hijo? ¿Qué hemos de hacer con nuestro hijo? Está en el versículo 8. En el versículo 12 están las siguientes dos preguntas. ¿Cómo debe ser su modo de vivir? ¿Cómo debe ser su modo de vivir? Y la tercera pregunta está ahí mismo. ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su vocación? Ahora, veamos las preguntas que Manoa hace. ¿A quién la hace? No la hace a su esposa. Se las hace a Dios, se las hace al Señor. Él quiere saber tres cosas. ¿Qué hemos de hacer con nuestro hijo? ¿Cómo debe ser su modo de vivir? ¿Y cuál es su vocación? Primera pregunta. Ahora, de esas tres preguntas que él hace, el ángel le da una sola respuesta. El ángel del Señor, el Señor mismo, una teofanía, ya hablamos de la presencia del mismo Señor, le da una sola respuesta respecto a esas tres preguntas. Y obviamente la respuesta está en el versículo 13 y en el 14. En el 13 y en el 14, en el 13 vemos que tu mujer atienda todo lo que yo le dije. Que tu mujer atienda, que ponga mucha atención. Atender implica atención, poner, escuchar, saber escuchar.
Que tu mujer atienda todo lo que le dije. Eso es lo que dice el versículo 13 y 14. Que tu mujer obedezca todo lo que dije. Que lo guarde. Guardar implica obedecer. Cuando habla la palabra acerca de guardar los mandamientos del Señor, no significa agarrarlos, meterlos en un cajón y sin sentido y que se queden ahí arrinconados. Simplemente guardar implica obediencia. Entonces aquí le da dos órdenes a Manoa. Pero las dos órdenes se las da primeramente con respecto a su esposa. O sea, fíjense cómo contesta el Señor a la solicitud de Manoa. No contesta respecto al hijo, contesta respecto a la esposa y le da dos órdenes. Tu mujer tiene que saber escuchar muy bien lo que ya le dije y segundo, tu mujer necesita obedecer muy bien lo que estoy mandando. Son las dos cosas que le da, verso 13 y verso 14. Ahora, ¿qué es lo que ya le había dado el ángel a su mujer? Precisamente ya le había dado las tres respuestas que Manoa estaba solicitando después. ¿Por qué? Porque el Señor obviamente lo sabe todo. Cuando Manoa hace esas tres preguntas, qué debemos hacer, cómo debe vivir y cuál es su vocación, el Señor ya había dado la respuesta en el versículo 5. En el versículo 5 están las tres respuestas. Verso 5, ¿qué es lo que dice? Número 1, respecto a ¿qué hemos de hacer con nuestro hijo? Número 1, no pasarán navaja sobre su cabeza. O sea, ¿qué hemos de hacer? Ok, que no pase navaja sobre su cabeza. Número 2, ¿cuál debe ser su modo de vivir? El verso 5 lo contesta. Será nazareo para Dios. Y número 3, ¿cuál es su vocación? Será salvador para Israel respecto a los filisteos. Entonces, aquí tenemos las tres preguntas ya contestadas con anterioridad. Ahora, cuando la mujer le informa a Manoa escucha, mejor dicho, oye sin escuchar. Un problema natural que tendemos los hombres es no poner atención muchas veces a nuestras mujeres. El ángel ya le había dado las tres respuestas y todavía Manoa pregunta las tres cosas cuando ya tenía las respuestas. Entonces, cuando el ángel le contesta esas preguntas, Manoa solamente le dice que tu mujer haya puesto atención, atienda bien lo que se le dijo y que tu mujer lo haga, que tu mujer obedezca. Amados, levantar o criar hijos piadosos o hijos que estén expuestos a la verdad para que en su tiempo el Señor los salve, es una tarea enorme, monstruosa. Es una tarea totalmente imposible para el hombre. Sin embargo, a nosotros nos es dada la responsabilidad como varones, no le es dada a la mujer. Tenemos un Adán y Eva y tenemos a sus primeros dos hijos, Caín y Abel, y uno de ellos mata al otro. No se nos olvide, el primer caso de paternidad de la Biblia, tenemos que el hijo, uno de ellos, se vuelve asesino de su hermano. Ya hemos estado viendo acerca de David, como también Absalón mata a Amnón, como Amnón viola a su hermana Tamar. O sea, vemos cómo la naturaleza pecaminosa de nosotros como hombres, ahí está. Pero lo cierto es que la gracia ya nos visitó. La gracia ya nos deslumbró, nos hizo ver nuestra pecaminosidad y nos hizo ver también su gran misericordia. Cuando volteamos a ver hacia Jesús, podemos ver que en el árbol, en ese madero, está colgado Cristo por nuestros pecados. Mis amados, todos los que hemos sido padres sabemos que el más grande tesoro que tenemos son nuestros hijos. Como padres, y estoy hablando de los dos, no estoy hablando solo del padre. Pero sabemos que es un regalo de Dios con una tremenda responsabilidad. El niño nace con un cartel, tú eres responsable, para los padres sobre todo. Dios llamó a cuentas a Adán, no llamó a cuentas a Eva desde el principio. El hombre somos responsables porque somos la autoridad puesta por Dios en la casa. Así que si nuestros hijos
le vamos a entregar malas cuentas al Señor, no va a ser responsable la mujer. Vamos a ser responsables nosotros. Y estamos viendo claramente aquí cómo el Señor le está diciendo, la orden principal que le dio al varón fue que tu mujer escuche, que tu mujer obedezca. Son las dos cosas que le dijo, ahí están muy claramente definidas. No le dio, no le recordó lo que no había escuchado de su mujer. Su mujer ya le había dicho las tres respuestas, pero él no escuchó. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos escuchar a Dios, pero no poner atención a nuestra mujer. ¿Por qué? Porque habla mucho, porque tiene tantas cosas que decir y nosotros tenemos el tiempo muy, muy contado, muy corto, muy definido. Amados hermanos, la verdad de las cosas es que hemos de dar cuenta delante de Dios porque somos la autoridad de la casa, los varones. Entonces, cuando Manoah, este hombre de Dios, que recibió la gracia de Dios, que recibió totalmente el respaldo para ser un verdadero padre, simplemente, repito, él no había tenido una buena comunicación con su mujer. Vemos lo deficiente de su comunicación con su mujer porque no tenía oídos para oír. Y lo que más requieren nuestras mujeres son oídos para oír. Pero no como Adán, que cuando la mujer le dice que coma del árbol, Adán simplemente dámelo y come. No. Para escuchar, discernir y tomar la última decisión de la casa, le toca al varón. Cuando Adán obedeció a su mujer, después le dijo el Señor y le reclamó, por cuanto hiciste caso, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, mira nada más todo lo que causaste. Y aquí estamos, ¿sí? Nosotros oír a nuestra mujer es nuestra responsabilidad delante de Dios, escucharla. Obedecerla no lo es. Tenemos que discernir si esto es producto de la gracia de Dios para hacer de nosotros una buena respuesta delante de Dios como nuestras ayudas idóneas que son, o si simplemente es el mismo enemigo usando lo más precioso que tenemos, que es nuestra esposa, hablándonos y diciéndonos mentiras o haciéndonos caer en pecado, como en el caso de Eva. Esta mujer, repito, simplemente Manoah no la escuchó. Y esos tres órdenes que se le dio acerca de su hijo, su único hijo, Sansón, ¿cuál fueron? La primera respuesta cuando dice, ¿qué hemos de hacer con nuestro hijo? No pasará navaja sobre su cabeza. ¿Saben por qué? Porque el dejar el cabello sin rasurar, sin cortárselo en absoluto, no pasará navaja. ¿Qué es lo que debemos hacer? Número uno, simplemente tienes que no tocarlo en esa área. O sea, él trae la cabellera, era la señal de la unción del Señor. Cierto es que la unción del Señor estaba sobre él, su cabellera era la señal de la unción, la señal de que el Espíritu Santo vendría sobre él para cumplir su vocación. ¿Sí? Entonces, no toquen su cabellera, no se la corten, no pasen navaja sobre su cabeza, no lo rasuren. Entonces, ¿qué es lo que la pregunta? ¿No pasará navaja? Eso es la respuesta. ¿A qué hemos de hacer? Primeramente, no le quiten lo que ya el Señor le ha dado. No le hagan. ¿Qué es lo que pasa con Sansón al final de sus días? Le cortan el cabello, pierde la unción, pierde la fuerza, el poder de la gracia que Dios le dio para cumplir su vocación y tenemos un desastre en la vida de Sansón. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Esa es la respuesta, no pasará navaja sobre su cabeza. Segundo, ¿cómo debe ser su modo de vivir? Simplemente santo. ¿Cómo debe ser su modo de vivir? Él es nazareo. Él es un sacrificio a Dios. Él está apartado para Dios, mis amados hermanos. Cuando somos padres temerosos de Dios, cuando somos padres producto de la gracia, en arrepentimiento de nuestros pecados y fe genuina en lo que hizo Jesucristo en la cruz, al adquirirnos a nosotros y pagar por nuestros pecados, nuestra responsabilidad con respecto a nuestra descendencia, hijos o hijas, es que ellos sean santos porque Dios es santo. Porque nosotros somos padres temerosos de Dios y somos santos porque el Señor es santo. No hay otra posibilidad para un padre temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo y producto de la gracia
entregada en la cruz de no hacer su mejor esfuerzo, humanamente hablando, pero apoyarse, obviamente, depender totalmente de la gracia de Dios, que es en Cristo, para estar rogando por la salvación de su hijo, por la salvación de su hija, y no solamente eso, sino estar enseñándoles el evangelio continuamente hasta que los destroces totalmente en su carne y te manden a volar y te rechacen como padre si es necesario. Pero el hecho es esto. El hecho es que tú y yo no estamos para apapachar el pecado de nuestros hijos. Es responsabilidad del hombre, repito, el hombre fue el que preguntó, al hombre es el que se le da esta responsabilidad. Será nazareo para Dios. Mis hijos servirán al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, uno, repito, tiene una injerencia. ¿Hasta dónde? Hasta donde nuestros hijos están en casa, sujetos a nosotros, tenemos la responsabilidad delante de Dios. Llega el momento en que nuestros hijos salen de casa y ya no son nuestra responsabilidad, pero en tanto que ellos coman de nuestra mano, como decía mi abuelo, mientras ellos coman de nuestra mano, no tenemos por qué aceptar que vivan una vida del mundo. No estamos para estar sometiéndonos nosotros a ellos. ¿Saben una cosa? Todo el desastre de la vida de Sansón pasó ¿por qué? Porque su padre y su madre se sometieron a él. No se sometió él a ellos. Su padre y su madre se sometieron a él. Y repito, nuestros hijos están a ser llamados ¿a qué? A ser santos. Que no veamos la conversión de sus almas y que vayamos a la tumba sin haberlos visto convertidos, punto y aparte. Pero en tanto que esté en nosotros, somos responsables delante de Dios mientras ellos dependan de nosotros. ¿Sí? Eso nos corresponde. ¿Cómo debe ser su modo de vivir? Santo. Debe ser un hijo o una hija enseñada en la palabra de Dios, predicándose el evangelio todo el tiempo hasta que no veamos el fruto del arrepentimiento de su corazón. Y la tercera pregunta que hace, ¿cuál es su vocación? Y su vocación es que, ya lo dice también en el versículo 5, Él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Es un salvador de Israel. Obviamente es una figura, ¿de quién? De Jesús. Es una figura de Jesús, Sansón, en el sentido de que iba a acabar con los enemigos, o iba a ir contra los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué con respecto a esto? ¿Sabes una cosa? La vocación de nuestros hijos. ¿Cuál es la vocación? Alguien me ha preguntado un buen número de veces a lo largo de 40 años de mi servicio como médico, ¿por qué ninguno de tus hijos no fue médico? O la otra, ¿acaso no te sientes triste porque ninguno escogió medicina? Mi respuesta siempre ha sido la misma. Número uno, jamás a ninguno de los tres les dije que fuera médico. Y la segunda, la verdad de las cosas es que nacieron para lo que Dios quiso que nacieran. Yo no voy a tomar parte en su vocación, en el sentido de imponerles una vocación. Nosotros como padres lo que debemos de hacer cuando vemos a un niño que está puesto en nuestra casa, que salió del vientre de nuestra esposa, que es un regalo de Dios de gracia, lo que tenemos que hacer simplemente es suplicar al Señor que nos indique cuál es su vocación. Suplicar. Por la gracia de Dios, uno va a tener ojos para percibir en el hijo los detalles que va mostrando a través de sus juegos de infancia, a sus entretenimientos y demás. Y nos vamos a ir dando cuenta por dónde hemos de ver que sea la dirección que le damos para apoyarlo, en que desarrolle la vocación para lo cual fue llamado. Para lo cual fue llamado. O sea, no vamos a imponer en nuestros hijos una vocación. Vamos a participar con el Señor viendo y dirigiendo a nuestros hijos en la vocación natural que el Señor les da. Empecé a decir a los 6 años de edad que quería ser médico. Tengo 40 años ejerciendo mi vocación. No escogí la profesión por cuestiones de dinero. No escogí la vocación. Dios la había escogido para mí. Y hasta hoy sigo caminando en esa vocación. Por la gracia de Dios soy lo que soy en el aspecto de medicina y me gozo cada día que voy a mi trabajo. En absoluto me ha fastidiado mi trabajo como médico. Disfruto mi trabajo como médico porque sé que es la gracia de Dios para poder servir en los cuerpos que se comerán los gusanos un día. Si no viene antes el Señor y salva a los que son suyos. Pero por otro lado me da la oportunidad también de predicar el Evangelio.
Por la gracia de Dios soy lo que soy como predicador. ¿Cómo qué? Como un participante del cuerpo de Cristo para promover las buenas noticias desde mi consultorio. Hace 30 años empecé a predicar el Evangelio y lo sigo haciendo todas las semanas. No he dejado de hacerlo por la gracia de Dios, porque es una vocación. Es una vocación. No se trata de escoger de todas las posibilidades que nos ofrece el mundo lo que nos gusta o lo que les gusta a nuestros padres para que nosotros lo adoptemos. No, se trata de ver qué es lo que ya Dios nos ha dado para utilizarlo para su gloria, en su reino, en nuestro papel dentro de este mundo perdido y caído, que está totalmente bajo un montón de engaños y mentiras, pero nosotros debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Amados hermanos, ser varones no es asunto de genitales. Ser varones es un asunto de un corazón totalmente entregado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Para qué? Para someterse a Dios. Escuchar la voz de Dios y obedecerla es lo más increíble e imposible. Increíble porque nos ha sido dado, porque tenemos el Espíritu Santo. Imposible porque humanamente es totalmente una total incapacidad del hombre. No podemos obedecer a Dios, ni siquiera atender la voz de Dios, a menos que nos ha sido dado el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 8 les dice, ustedes tienen que andar en el Espíritu y no someterse a la carne, dicen, si es que tienen el Espíritu de Dios en ustedes, si es que. O sea, necesitamos primeramente venir en conciencia de pecado, justicia y juicio, tener conciencia de que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, y venir en arrepentimiento y fe para creer que realmente la vida de Cristo no solamente es el ejemplo a seguir, sino está aplicada a nuestras vidas para que sea el sacrificio realmente por nuestros pecados en esa cruz. Y venir en arrepentimiento a reconocer que Cristo resucitó y que ahora, al enviar su Espíritu, el Espíritu de Jesús a nosotros, vive dentro de nosotros. 3 cosas, 3 preguntas que hizo este varón Manoah como padre. 3 preguntas y 3 cosas que no obedeció. ¿Por qué? Porque lo primero que tenía que hacer era buscar que su mujer escuchara bien y obedeciera. Porque más es el peso de la atención del niño en la mujer que en el hombre. ¿Y qué pasó? La mujer no escuchó, no atendió. Manoah, ¿qué hizo? Terminó sometiéndose. ¿Qué es lo que vemos también ahí? En el versículo 2 del capítulo 14. Cuando regresó Sansón, se lo contó a su padre y a su madre diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómamela por mujer. Tómenmela por mujer. Una mujer que no era santa, una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer del mundo. Dijo, tómamela por mujer. ¿A quién se lo dice? Aquí dice, a su padre y su madre, porque eso dice el versículo 3. Le respondieron, ¿quién? Su padre y su madre. ¿Acaso no hay alguna hija entre tus parientes para que vayas a tomar mujer? Mis amados, ¿tenemos que pedirle la opinión a nuestros hijos? No, mis amados. Tenemos que decirles, soy tu autoridad y no lo haces. Soy tu autoridad y no lo haces. Y en tanto que tú no te sometas al gobierno de Dios en esta casa, ahí está la puerta. En los tiempos antiguos, los padres que tenían hijos rebeldes les daban puerta. Nosotros, los hijos de Dios, preferimos mejor seguir teniendo los hijos del reino del diablo ahí en la casa y nosotros someternos a ellos. Eso es terrible. Es una condición totalmente de paupérrima, de una pobreza espiritual increíble, porque es una responsabilidad nuestra. ¿Qué dice? Le respondieron su padre y su madre, no hay mujer, o sea, de una manera muy suave, le están tomando en consideración, ¿acaso no hay mujer entre las nuestras? Ahora, ¿qué vemos ahí en el versículo 4? Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor. Versículo 5, Sansón descendió a Timnat, ahí va por su mujercita que se encontró en el mundo. Su padre y su madre, ¿con quién acompañaba a Sansón para ir a buscar a la mujercita del mundo? Su padre y su madre, dice el versículo 5. ¿Qué dice aquí en el versículo 6? En el versículo 6 que dice que Sansón hizo algo y no se lo contó ¿a quién? A su padre y su madre. Así dice, no se lo contó. Versículo
7. Descendió, habló con la mujer. ¿Y qué pasó? Ella le agradó a Sansón. O sea, Sansón está tomando las decisiones. Fue y agradó a Sansón. Versículo 8. Versículo 9, perdón. Recogió miel de un animal muerto, cosa que era un anatema. Era una maldición comer cosas de un animal muerto para los judíos, para el pueblo de Dios. Cuando él fue llamado ¿a qué? A ser santo, a ser nazareo. ¿Y qué pasa? ¿Le dio a quién? En el versículo 10 le dio a sus, en el versículo 9, llegó donde estaba su padre y su madre y les dio también del anatema. Les dio de comer miel y ellos comieron. Versículo 10. Entonces, ¿qué dice? El padre descendió donde estaba la mujer y ¿qué? Se celebró la boda. Ahora vean cómo en todos los versículos dice padre y madre, padre y madre, padre y madre, pero hay un versículo que no lo dice así y es el 10. El 10 dice que el padre descendió a donde estaba la mujer. ¿Qué quiere decir eso? La mujer ya estaba bien encantada con toda la boda. Era la fiesta, era la cuestión. Así es natural. Es natural. Desde ahí es natural. Pero el hombre va y termina como un buey que va a su degolladero, como dice Proverbios. Iba entregándose. Mis amados hermanos, ¿cuál es el resultado? Simplemente, ¿cuál es el resultado? Vean conmigo el capítulo 16, versículo 23. Capítulo 16, versículo 23. Ya tienen atrapado a Sansón, ya lo tienen los enemigos totalmente sometido y esclavizado. En el 23 dice, los príncipes de los filisteos, se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su Dios, a Dagón, y para regocijarse. Dice, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Versículo 25. Y sucedió que cuando estaban alegres, entiéndase, borrachos, dijeron, llamen a Sansón, ¿para qué? Para que nos divierta. Lo hicieron y lo convirtieron en un payaso. En un payaso, aquel que estaba con una vocación de ser un salvador del pueblo de Dios. Para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él, ¿qué hacía Sansón? Los divertía, sí, los divertía. Y lo pusieron entre columnas. ¿Qué pasó estando ahí divirtiéndolos? En el versículo 28 dice que Sansón invocó al Señor. Invocó al Señor. Hizo un último llamado Sansón, porque Sansón tenía una vocación y tenía que cumplir una misión. ¿Y saben qué hizo Sansón? Invocó al Señor. El Señor le respondió, le concedió la misericordia de poder. ¿Qué hizo? Dice que con su acto, donde estaba con los brazos extendidos, como nuestro Señor Jesucristo, y que empujó los muros y cayó todo el templo sobre todos los filisteos. Dice que mató más filisteos con ese acto final que todos los que había matado durante su vida. Eso pasó con Sansón. Pero ¿cómo estaba Sansón? Dice ahí en el versículo 21, cuando lo tomaron preso, le sacaron los ojos y llevando a la gasa lo ataron con cadenas y lo pusieron en un molino a dar vueltas como burro. Le sacaron los ojos. Mis amados, Sansón no tenía vista en lo espiritual. ¿Por qué? Porque los padres, llámese padre, que era el responsable delante de Dios, no le había ayudado a su hijo a ver el mundo espiritual y Sansón vio solamente el mundo terrenal. Y por cuanto el mundo terrenal fue atractivo a sus ojos, cayó totalmente en desobediencia, rompió su vocación y sus padres se sometieron a él. Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros porque somos responsables, lo aceptemos o no lo aceptemos delante de Dios con lo que suceda con nuestros hijos. No son las mujeres, somos nosotros. Oremos por nuestras mujeres, pidamos que nos dé sabiduría el Señor. ¿Para qué? Para poder, en amor del Señor, atender
a la responsabilidad que tenemos y hacerles oír, ayudarles a oír la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios para que nuestros hijos totalmente sepan cómo vivir, sean realmente santos al Señor y cumplan su vocación que Dios tiene para ellos. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos gracia, porque solo tu poder se perfeccionará en nuestras debilidades. Sabes bien, Señor, que nosotros no podemos, pero te damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino a salvarnos de una vida de pecado, que vino a salvarnos de unas mentiras del mundo para seguirlo, y nos vino a salvar y a romper las cadenas del diablo que nos tenía ciegos y dando vueltas como payasos para mostrarnos simplemente al mundo como un entretenimiento. Guárdanos de esto, Señor, y concédenos el mostrar que nuestro Dios reina y es santo, santo, santo. Te pido esto para cada varón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.